buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión vespertina en la 12ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales que convoca el Colegio Mexiquense, como ya es una tradición. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, quien estará presentando su producción editorial 2018-2019. Realmente la producción editorial de la AMECROM es una vasta información de referencias históricas que se ha llevado a cabo desde la creación de la AMECROM, y en esta ocasión vamos a dejar la palabra al presidente de la AMECROM, el doctor Claudio Barrera, para que nos inicie con la sesión y la presentación de ellos. Dejamos la palabra al doctor Claudio, por favor. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Es un gran honor y privilegio estar en el marco de la 12ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, y para dar continuidad a las actividades por el 35 aniversario del Colegio Mexiquense en este 2021. Estimados compañeros cronistas, amigos y público en general, mis más cordiales saludos. A nombre de los hacedores de la memoria histórica mexiquense, agradecemos la invitación del doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, Asociación Civil, y a Margarita Vázquez, de Librería, por la oportunidad para presentar la producción editorial 2018-2019 de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Los socios de AMECROM han contribuido en el avance del conocimiento histórico a través de estudios sobre crónicas y trabajos más especializados. Estos últimos han sido objeto de consulta por varios investigadores y tesistas de diversas instituciones educativas. La labor del cronista no ha sido nada fácil. Hay quienes tienen el apoyo de su ayuntamiento para editar sus libros, pero existen otros que buscan a las instituciones para lograr su objetivo, que es compartir con el público estatal su libro de crónicas. Gracias a programas del gobierno estatal, algunos cronistas de AMECROM han logrado editar sus libros. Los 3 trabajos que nos convocan en esta tarde son de crónicas del Valle de México. En primer lugar, se alude al texto de la doctora Angélica Rivero López, cronista municipal de Catepec, Las campanas de mi pueblo, el eco de la voz de Dios. Angélica Rivero López realizó sus estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido integrante de la Comisión de Restauración, Protección y Conservación, en el Comité de Selección Documental del Ayuntamiento, en el Consejo Municipal de la Crónica de su municipio. Además, es socio AMECROM y ANACIM. Ha participado en diversas conferencias a nivel local, estatal y nacional en proyectos de excavación de restos óseos de un mamut. Autora de diversos libros sobre crónicas de Catepec. Tiene el uso de la palabra la compañera cronista de Catepec. Gracias, doctor Claudio. Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación para poder exponer un poco sobre este libro. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, bueno. El libro que nos ocupa, su título es Las campanas de mi pueblo, el eco de la voz de Dios, que fue impreso en el año 2018 y, bueno, fue presentado hasta el año 2019. Este libro se realizó como parte del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC. Es este. Pues bueno, ¿cuáles fueron los objetivos generales de este libro? En primer lugar, pues bueno, fue realizar un catálogo sobre las campanas
que albergan los templos de la ciudad y los pueblos que conforman el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Los objetivos también fundamentales que pretendíamos realizar este texto fue recuperar sus características históricas y epigráficas, su estado de conservación actual, sus medidas y fotografías, así como rescatar la iconografía y la historia de cada una de las campanas. Pero lo más importante que buscábamos en este texto era fortalecer la memoria histórica de nuestros pueblos. Pues como ya dije, el área de estudio fueron 9 templos y lo que serían las campanas que los integran. Los templos que se trabajaron fueron el Templo de San Cristóbal, la Natividad de la Virgen María, Santo Tomás Apóstol, Santa Clara de Asís, Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, San Pedro Apóstol, Santa María de Guadalupe, San Isidro Labrador y San Andrés Apóstol. Básicamente, bueno, nuestro libro estuvo dividido en 5 capítulos. Fue una publicación conformada por 174 páginas. Fue una edición impresa a color. Como ya mencioné, el texto está conformado por 5 capítulos que son los siguientes. El capítulo número 1, intitulado Las campanas. El capítulo número 2, Los campanarios. El número 3, básicamente comprendía el catálogo integral de las campanas de estos pueblos. El capítulo 4 fue básicamente el concentrado de la información de las campanas, y el capítulo 5, la iconografía de cada uno de las campanas. En el capítulo 1, lo que buscamos en inicio fue hacer la definición de lo que se entiende por campana y por badajo, entendiendo que una campana es un instrumento en forma de copa invertida, la cual tiene en su interior un badajo que la golpea y la hace tañer o sonar. A su vez, un badajo es una pieza metálica, generalmente en forma de pera, que pende en el interior de las campanas y con la cual se golpean y se hacen sonar. Generalmente, el material utilizado para la manufactura de las campanas es una aleación que se realiza con cobre y estaño. El cobre aproximadamente en un 78% y el estaño un 22%, que nos dan como resultado el bronce. Se decora con relieves reproduciendo símbolos religiosos, figuras de santos y en su caso el de aquel a quien estaba dedicada, y así como el nombre del fundidor y la fecha. Se explica también cuál sería la clasificación de las campanas. Formalmente, estas se dividen en 2 grupos, siendo las campanas fijas y las esquilas de volteo o campanas giratorias. Dentro de las campanas fijas se menciona que estas se encuentran colgando de amarras de cadenas de hierro o cuero y se tocan moviendo badajos articulados. Por su parte, las esquilas de volteo o campanas giratorias presentan un yugo de madera y su mecanismo para el toque es por volteo manual. También se aclara cuál es la importancia de las campanas, siendo esta la mayor, que su riqueza radica en su forma, en su voz y en su ornamentación, y son consideradas como un objeto litúrgico. A través de la historia, estas han tenido múltiples funciones, entre ellas alabar a Dios, reunir al pueblo, convocar al clero, plañir a los difuntos, alejar las pestes, atajar las tempestades, cantar las fiestas, excitar a los lentos, aplacar los vientos, llamar a los fieles a misa. Y antiguamente también servían para avisar si había un ladrón en el pueblo y en caso de guerra por algún ataque enemigo. Y también advertían de los principales acontecimientos de la localidad. Se dice que las campanas son el eco de la voz de Dios, y un aspecto fundamental que también se describe en este texto es la importancia de la consagración de las campanas, en donde se realiza una ceremonia muy particular cuando se consagran. En este mismo capítulo también se abordan lo que son los toques y los repiques, dividiéndose en diarios y especiales. Por la parte de los toques especiales tenemos los solemnes, los festivos y los de duelo. Mencionamos también que dentro de los toques diarios se mencionan el toque del alba, la misa conventual,
la oración de la tarde, el repique para recordar a las ánimas del purgatorio, el ángelus, la oración del alba, la oración del mediodía y la oración al ocultarse el sol. Dentro de los toques especiales solemnes tenemos el toque del jueves de Corpus Christi, de Sábado Santo, toque de Domingo de Resurrección, todas las campanas catedralicias cuando el Vaticano anuncia la elección de un nuevo pontífice, y también tenemos el toque por la paz del mundo, todos los sábados a las 12 del día, así como los toques festivos de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Y finalmente también tenemos toques especiales, que pueden ser toque de plegaria o rogativa, el toque de queda, el toque de arrebato, toque de fuego y el toque de regocijo. Y dentro de los toques de duelo, mencionamos que había uno que era para indicar la muerte de algún papa, el toque de vacante por el fallecimiento de prelados, toque de dobles por el fallecimiento de una persona. Por su parte, en el capítulo 2, abordamos lo que son propiamente los campanarios y la parte arquitectónica de cada uno de nuestros, templos. Se describen las características arquitectónicas e históricas de los templos y las características generales de los campanarios. Algo importante es que acompañan a estas descripciones fotografías de los templos y sus campanarios. Aquí les muestro brevemente los templos que se trabajaron: el templo de San Cristóbal en Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, el templo de la Natividad de la Virgen María en el pueblo de Santa María Chiconautla, el templo de Santo Tomás Apóstol en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla, templo de Santa Clara de Asís en el pueblo de Santa Clara Coatitla, templo de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en el pueblo de Santa María Tulpetlac, el templo de San Pedro Apóstol en el pueblo de San Pedro Jalostoc, templo de Santa María de Guadalupe en el pueblo de Guadalupe Victoria, el templo de San Isidro Labrador en el pueblo de San Isidro Atlautenco y finalmente el templo de San Andrés Apóstol en el pueblo de San Andrés de la Cañada. En el capítulo 3 abordamos básicamente el catálogo de las campanas. Es una concentración de información de cada una de las campanas con los siguientes datos: adquisición, procedencia, nombre de la campana, localización, medidas, epigrafía, estado de conservación, tipo de yugo, mecanismo para tocar, notas, valoración y tipo de instalación y fotografías. Aquí muestro algunos detalles de estas campanas. En este caso son las campanas del pueblo de Santa María Chiconautla, las campanas del pueblo de Santo Tomás Chiconautla, en vistas en algunas ocasiones de cerca, en otras únicamente la panorámica, y las campanas del templo de San Cristóbal en Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. En el capítulo 5 se aborda lo que es la iconografía de cada una de las campanas. Como pueden ver, las representaciones que se plasman en estas campanas son diversas. Sin embargo, para el caso de los pueblos de Ecatepec, predomina la decoración a base de cruces y la Virgen de Guadalupe. Son los elementos que más se repiten. Y bueno, como parte de las reflexiones finales de este libro, hacemos un breve resumen, en donde, pues bueno, se menciona que se trabajaron 36 campanas en uno de nuestros templos. En el caso del templo de San Pedro Apóstol, se identifica una matraca sustituyendo una campana. En total se registraron 9 campanas mayores, 14 campanas menores y 13 esquilas. Y algo importante es la parte cronológica. Tenemos que las campanas, las fechas oscilan entre el año de 1607, que es la que mostramos aquí, y hasta el año 2010. Y pues bueno, la campana más antigua que registramos fue en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Por suerte, esta campana se conserva intacta, la ha protegido la comunidad y no se ha fundido. También, como parte de la información que nos aporta el estudio de las campanas, es lo que nos dice quiénes fueron los fundidores, quién fue el maestro fundidor, en dónde se fundieron, nos da la localidad. También nos indica el año de fundición
Y como dato también que nos aportan, en este caso, tenemos una campana que nos dice quién era el gobernador de indios para el año de 1817 en el pueblo de Santa Clara, Coatitla. Ya solamente para terminar, también como parte de las reflexiones finales, tenemos que los campanarios, las campanas y sus instalaciones han sido relegados y olvidados en muchas ocasiones por las comunidades. Por ello, se precisa una seria intervención para recuperar su sonoridad original. Es importante rescatar los toques y técnicas para interpretarlos, y se observó que las campanas en muchos casos tienen un deficiente estado de conservación, ya que están rajadas, descentradas, sus amarres no son los adecuados y los badajos tampoco son los correctos. La mayor parte de estas campanas ya no conservan su instalación original, tampoco su mecanismo para el toque. Por ello, es necesario encaminar acciones para volver a la usanza tradicional, sustituyendo los amarres de alambre por amarres de cuero. Y pues hay algo muy importante que quisimos redactar en este texto, que es la parte fundamental, es que las campanas forman parte del patrimonio cultural de las comunidades. Por ello, es necesario conservar y recuperar sus características históricas y epigráficas, así como su protección, conservación y restauración. Esto sería todo. Muchas gracias. Agradecemos de manera especial a la doctora Angélica Rivero López por su participación. En segundo lugar, se trata de la obra del profesor Néstor Granillo Bojorges, cronista de Tecama, Mitos y Leyendas de mi Pueblo. Néstor Granillo Bojorges realizó sus estudios en literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundador de AMECROM. Durante 30 años se desempeñó como profesor, impartiendo diversas asignaturas en el nivel medio superior. Ha publicado más de 20 libros sobre crónicas, poesía, teatro y algunos ensayos. Entre ellos destaca las monografías municipales. Obtuvo el mérito Tecama 2016. También fue director del Centro Regional de Cultura de Tecama durante 26 años. Cedemos el uso de la palabra al compañero cronista de Tecama. Hola, muy buenas tardes, apreciada audiencia. Primeramente agradezco al Colegio Mexiquense y a la AMECROM, a la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, por la invitación. El día de hoy quiero presentarles mi libro, que se llama Mitos y Leyendas de mi Pueblo. Este es una recopilación, adaptación e interpretación libre de narraciones conservadas en los 12 pueblos originarios del municipio de Tecámac, de donde soy cronista municipal desde el año de 1984. Otras más me las contó mi abuela, María Jacinta de los Remedios Olivares Barrera, que la conocí hasta los 15 años de edad, y cuando iba yo a las tardes a su casa, ella pues me platicaba sobre su vida, sobre anécdotas de la Revolución Mexicana, lo que ella vivió. Otras más también se las agradezco a mi padre, Nemesio Granillo Olivares, quien fue el primer cronista municipal desde 1982 y que en 84 yo fui su auxiliar. Cuando él falleció, yo me quedé con la titularidad de este cargo. Bueno, en este libro en total son 15 mitos y 18 leyendas. Como muchos de ustedes saben, el mito son relatos populares que existen en la tradición popular o que han sido registrados en textos literarios, como en esta ocasión. En ellos intervienen seres sobrenaturales o extraordinarios, participando en acontecimientos mágicos y fantásticos. Los mitos forman parte del sistema de creencias de los pueblos, los cuales son considerados como verdades
Por eso forman parte de su patrimonio cultural. A los pueblos que me refiero en Tecámac son San Francisco Cuauticlisco, San Pedro Atzompa, Santa María Ozumbilla, San Pablo Tecalco, Santa Cruz Tecámac, San Pedro Pozohuacan, San Jerónimo Xonacahuacan, Santo Domingo Ajoloapan, Santa María Ajoloapan, Reyes Acosac, San Lucas Jolox y San Juan Pueblo Nuevo, que también su nombre indígena era Acamelistlahuaca, que quiere decir valle sembrado de cañas. ¿Por qué hago referencia a estos pueblos? Bueno, como ustedes acaban de escuchar, tienen dos nombres, uno de origen náhuatl y otro de origen cristiano, de acuerdo al calendario gregoriano, que fueron rebautizados a la llegada de los españoles. Pues bien, de estos pueblos es lo que contienen estos mitos y leyendas. Por ejemplo, en mitos hablamos sobre Azcatepec, que es otra comunidad que en este momento ya no es pueblo, pero en su momento fue una comunidad indígena que en tiempo de las congregaciones los mandaron a otros pueblos y los hacendados se quedaron con esta comunidad y formaron la hacienda de San Martín Azcatepec. Azcatepec significa el Cerro de las Hormigas, o en otros términos es el hormiguero. En este mito se cuenta sobre el origen del maíz, se cuenta acerca de cómo surge este cereal que en la próxima semana se va a llevar a cabo el mes nacional del maíz. Bueno, también hablamos en estos mitos sobre la princesa Xóchitl. Xóchitl viaja a Tula, que es la princesa del pulque, y Mayahuel, la diosa, la deidad del maguey. ¿Por qué se habla sobre esta situación? Porque quiero comentarles que en San Pablo Tecalco todavía es un pueblo pulquero, donde por siglos han mantenido esa tradición. Y ya que se acerca el Día de Muertos, quiero comentarles que no nada más como leyenda y como mito, sino que es una realidad que cuando uno llega en la víspera de Día de Muertos, todo el pueblo huele a panadería. ¿Y por qué huele a panadería? Porque este pueblo conserva, la mayoría de la gente, conserva sus hornos de piedra, en donde hacen precisamente este pan tradicional de Día de Muertos. Y es un tipo de pan muy característico, en donde no lleva azúcar, no es como el comercial que conocemos actualmente. Lo hacen con canela, con anís y con aguamiel. Este es otro de los mitos que hablamos en este lugar legendario. Otro es sobre la leyenda de la Xolot o del ajolote. ¿Y por qué? Pues porque en Santo Domingo Ajoloapan todavía existe un jagüey que se llama el jagüey Ajajalpa, que es el jagüey con arenisca. Y quiero comentarles que es el único lugar en este municipio donde se conserva el ajolote tigrillo, y también tiene sus leyendas. De hecho, quiero comentarles que en una barda del atrio del templo se conserva una cabeza de ajolote más o menos como de unos 50 centímetros de la época prehispánica. En estos mitos hace mucha referencia acerca de la creación del quinto sol, porque somos vecinos de Teotihuacán, de la zona arqueológica. Y bueno, estos 14 mitos y leyendas hacen referencia a estas cuestiones de tipo prehispánico principalmente. Y para terminar en los mitos, hay uno que se llama Tecámac en el centro del cosmos, ya que todas las culturas, no nada más de México, sino del mundo, sienten que ellos están en el ombligo del universo. Y Tecámac no es la excepción. También hay un mito en donde dice que Tecámac está en el centro del universo, porque afortunadamente desde la época prehispánica, el centro de Tecámac se encuentra en el cruce de caminos,
que podríamos considerar como la cruz de Quetzalcóatl y después la cruz de San Andrés. Bueno, ya en las 18 leyendas, pues hacemos referencia acerca del nahual, que han de saber ustedes que el nahual dentro de nuestra concepción prehispánica es nuestro acompañante de la noche, así como el tonal es nuestro acompañante del día, el nahual es el acompañante de la noche. En la región de Tecámac se considera nahual a una persona, principalmente un hombre, o fundamentalmente un hombre, en donde en el día es una persona ordinaria, en el día es una persona común, pero en las noches tiene la virtud o la desventaja o ventaja de convertirse en un animal. Dice la leyenda que puede convertirse en un burro, en un puerco o en un guajolote. De hecho, hace como unos 10 años, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona en San Jerónimo Xonacahuacan que se decía nahual. Concertamos la cita y efectivamente me dio la oportunidad de platicar con él. Me presentó a sus hijos que no los admitían en la escuela porque decían que eran hijos de nahual, los nahualitos, y entonces pactamos una segunda entrevista. Y después de la segunda entrevista, ¿qué creen? A los 8 días que llego a su casa y no se encontraba ni su señora, ni sus hijos, ni nadie. Pregunté a los vecinos y me dijeron que desapareció de un día para otro. Ellos nunca supieron a dónde se fue porque no era originario de ese pueblo, era un fuereño, y bueno, yo me quedé pues como que había sido un mito o una leyenda esta entrevista que yo había tenido con él. Pero él aseguraba que efectivamente era un nahual y que venía procedente de la zona otomí, de allá de la región de la Huasteca o del estado de Hidalgo. También hablo sobre la cuestión del diablo. Han de saber ustedes que el diablo está muy arraigado a la cultura mexicana. Todos sabemos cuando decimos, vete al diablo, pobre diablo, está del diablo, los 1000 diablos o tener el diablo adentro. Ese es otro de los mitos, de las leyendas que abordamos en este volumen, porque es parte de la cultura popular de los mexicanos. Incluso por ahí en la lotería aparece este personaje también mexicanizado. Y otro más que son las brujas, no las brujas como nos los hicieron ver en la escuela o en los libros de leyendas medievales. Estas son brujas que pueden convertirse en guajolotes o pueden convertirse en bolas de fuego que en la noche las puede uno ver y van a caer a un árbol. Y cuando uno se acerca de manera sigilosa para ver en qué se convirtió esa bola de fuego, resulta que es un guajolote. Quiero decirles que aquí cerca, en otro pueblo cercano de Zumpango, se llama San Juan Citlaltépec. De hecho, ellos se consideran brujos y en sus camionetas, las combis, ponen una brujita porque dicen que ellos son brujos. Es decir, este libro, pues para que también tenga la oportunidad de leerlo y de conocer el contenido, pues no les voy a platicar todo lo que tengo, porque además pues los minutos son breves, pero ahora que se acerca el Día de Muertos, vamos a hablar mucho de ello, porque casualmente casi todos los mitos y casi todas las leyendas hablan sobre el origen de la vida y sobre la muerte. Vean ustedes nada más qué casualidad. También quiero mandar un saludo a mis amigos jóvenes toltecas de Ojo de Agua, que han hecho recorridos nocturnos en este maravilloso monumento histórico de la época colonial del virreinato, que es la Hacienda Ojo de Agua. Y ahí hemos tenido la oportunidad que han hecho representaciones teatrales, musicales, plásticas, acerca de las leyendas de la región. También otro grupo que se llama Jóvenes Voluntarios de San Pablo Tecalco, precisamente el Día de Muertos hacen un festival en donde muchas de mis leyendas las han representado en la noche y en escenarios naturales como el Panteón, el Jagüey, el atrio de la iglesia
y la Plaza de Toros. Entonces, queridos amigos, yo los invito a que conozcan este libro, este volumen que se llama Mitos y Leyendas de mi Pueblo, y que, como comenté hace un momento, agradezco al Colegio Mexiquense en esta promoción de los libros, la invitación a Claudio, presidente de la MECROM, a todos mis compañeros de la Asociación Mexiquense de Cronistas que siguen publicando acerca de historia, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos ancestrales. Muchas gracias y hasta pronto. De igual manera, agradecemos su participación del profesor Néstor Granillo Bojorges. Por último, tenemos un texto del profesor Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso, cronista de Cuautitlán, Arqueología e Historia de Cuautitlán. Jorge Ernesto Rodríguez es profesor jubilado, es socio activo de AMECROM y ha realizado estudios de crónica y estudios especializados de su municipio. Además, ha participado en conferencias, radio, televisión, coloquios para contribuir con la preservación, conocimiento y divulgación de la historia de su municipio. Participó en las excavaciones arqueológicas de su municipio. Tiene el uso de la palabra el compañero Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un privilegio estar aquí en esta Feria del Libro, es el Colegio Mexiquense, y gracias a la invitación de la MECRON por participar aquí. Lo que vamos a presentar el día de hoy es el libro de Arqueología e Historia de Cuautitlán. Antes de ello voy a dar unos pequeños antecedentes. Sabemos de la historia de Cuautitlán, un libro llamado Anales de Cuautitlán, escrito entre 1563 y 1570 por Alonso de Bejarano y Pesampero de Buenaventura, que eran parte del equipo de trabajo de Fray Bernardino de Sahagún. Escribió un libro muy interesante también sobre esta parte, el momento de su llegada. Y otro trabajo que teníamos sobre la época prehispánica era de los arqueólogos norteamericanos Harold McBride y Jesse McPherson. Ellos dos dejaron un antecedente arqueológico muy importante de esta zona. Otros trabajos de investigación, pero ninguno se había hecho como el que hicimos en el 2016. ¿Qué sucedió? Vamos a hacer esta introducción. La historia particular de Cuautitlán es importante, ya que forma parte de la dinámica social, cultural, económica y religiosa de la Cuenca de México. La arqueología y los trabajos de exploración realizados en las últimas décadas han mostrado y corroborado esta importancia. De igual forma, en análisis de documentos históricos han entregado frutos para entender la historia de Cuautitlán. En abril del 2016 se llevó a cabo un proyecto de salvamento arqueológico en el centro histórico de Cuautitlán, donde se obtuvo información valiosa del asentamiento prehispánico, así como de la época virreinal y de los siglos XIX y XX, permitiendo conocer gran parte del desarrollo histórico y cultural a través del tiempo. En este libro, que es Arqueología e Historia de Cuautitlán, en ese 2016, y en base al libro Anales de Cuautitlán, al trabajo de los arqueólogos norteamericanos, y a nombre de mis compañeros, porque participó el arqueólogo Francisco Antonio Osorio Dávila, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, el arqueólogo Fernando Guerrero Villagómez, el arqueólogo Héctor Pérez García, la antropóloga María Margarita del Olmo Calzada, el arqueólogo Fernando Vilchis García, el arqueólogo Ignacio Forteza Saavedra, el arquitecto restaurador Fernando Rodríguez Rueda y la arqueóloga Elizabeth Cepeda Valverde. Estas personas se participaron con su servidor en este libro, donde cada uno de nosotros escribimos un capítulo importante. Este libro nos permitió, al escribirlo, nos va a permitir conocer cómo era la época prehispánica, principalmente en Cuautitlán, un poquito de esa época virreinal, de la época colonial. Los temas que manejamos son la historia de la Catedral de San Buenaventura de Cuautitlán. En el capítulo 2, el antiguo centro ceremonial de Cuautitlán. En el 3, los antiguos barrios de Cuautitlán. En el 4, la Altepe de Cuautitlán, sus elementos teóricos y arqueológicos para probar su existencia. En el 5, el proyecto de salvamento arqueológico de este 2016. En el 6,
el análisis del material procedente de la cruz atrial y de las calles donde fueron hechos el salvamento arqueológico. En el número 7, algunos apuntes sobre las prácticas funerarias prehispánicas de Cuauhtlán. En el número 8, la lítica arqueológica de Cuauhtlán. En el número 9, la ofrenda de sahumadores encontrada del Preclásico tardío en Cuauhtlán. El número 10, las ollas Tlaloc o pulqueras de la ofrenda 1 de Cuauhtlán. En el número 11, la cerámica arqueológica de Cuauhtlán. En el número 12, el video arqueológico de Cuauhtlán. El número 13, el proyecto de salvamento arqueológico en un predio para la construcción de la Casa de la Mujer en Cuauhtlán. Todo este trabajo se hizo en el 2016 y posteriormente nos dimos a la tarea de escribir, analizar y trabajar este libro que fue publicado en el 2019 y presentado hasta el 2020, todavía antes de la pandemia. Es importante mencionar un tema que es el de los ahumadores, que aquí se maneja en el capítulo número 9, ya que es uno de los acontecimientos más importantes que se encontraron. Déjenme decirles que inclusive esa ofrenda de ahumadores, sabemos por arqueólogos que vinieron del Templo Mayor de la Ciudad de México a Cuauhtlán, que son dos los únicos que han encontrado con esas características, el del Templo Mayor y el de Cuauhtlán. Inclusive, los especialistas del Templo Mayor nos decían que los ahumadores encontrados en Cuauhtlán son inclusive más bonitos, mejor acabados que los del Templo Mayor, dándose una sorpresa a ellos por la calidad de los que fueron hechos. Déjenme comentarles que en las excavaciones arqueológicas del 2016, por los antecedentes de los arqueólogos norteamericanos, encontramos cerca de 74,000 piezas arqueológicas, más otras 6,000 encontradas en las excavaciones de la Casa de la Mujer, nos da un total de 80,000 piezas arqueológicas encontradas. Todas fueron, obviamente, primero limpiadas, catalogadas y analizadas, el cual nos dio una valiosa información de Cuauhtlán, como ya lo mencionamos en los capítulos que contiene este libro. Es importante mencionar también que no solo colaboraron estas personas, sino mucha gente del Centro y el Estado de México, así como el Rescate y Salvamento de la Ciudad de México, a través de compañeros que trabajaron aquí, se dieron a la tarea de hacer múltiples trabajos de investigación, como las ollas Tlaloc, ollas pulqueras, dándonos una información muy valiosa que viene plasmada en este libro, que pues obviamente ahorita con la pandemia, pues no, bueno, quisiéramos estar presentes ahí con ustedes físicamente para que lo tuvieran, pero que lo vamos a hacer llegar para que lo tengan todos ustedes. Que todo este trabajo fue patrocinado por el Ayuntamiento entonces de Cuauhtlán. Estuvimos trabajando cerca de un año en todo este rescate arqueológico en el centro de Cuauhtlán y la verdad, todo lo que nos dio fue algo maravilloso, hermoso, de todo lo que se encontró. Tan solo la lítica que se encontró, la ofrenda de sahumadores, las ollas Tlaloc, la cerámica arqueológica, que repito, fueron 74,000 piezas en esa zona, inclusive del centro, y el cual nos quedamos todavía poquito cortos, porque no pudimos excavar como nosotros hubiéramos querido, las cuestiones también sociales que se tenían ahí por parte de la gente, porque si casi un año cerrada las calles, pues hubo molestias por parte de la gente, pero estos trabajos así son. El capítulo que yo escribí, por ejemplo, fue sobre la historia de la catedral, donde me he dado a la tarea de buscar en los archivos parroquiales. He tenido la fortuna de entrar a ellos, donde tenemos documentos desde 1580 hasta la fecha, así como el archivo de la Catedral de la Ciudad de México, donde complementé la información que existe en Cuauhtlán y ahí. Dar los datos exactos sobre las construcciones que tenemos en nuestra catedral, que data desde 1532, el primer templo que fue construido, o ermita, hasta que se terminó en 1585 y un complejo franciscano totalmente. Y donde el 30 de noviembre de 1754 los franciscanos dejaron este lugar para dar paso a los siguientes cleros que son los que gobiernan hasta ahorita. Tenemos las fechas importantes de cada lugar, de la catedral, del templo de la Tercera Orden, de la capilla de la Inmaculada Concepción. Y también sabemos por trabajos del arqueólogo Luis Córdoba Barradas, que ahí debajo de catedral tenemos una pirámide que está bien definida, sabemos el lugar exacto por las excavaciones que hizo él, y complementado con las excavaciones que se hicieron por estos 10 arqueólogos que participaron en estos trabajos en Cuauhtlán, haciendo trabajos de análisis, así como también la antropóloga Margarita, que también nos dio a entender de todos los esqueletos encontrados en lo que nosotros llevamos aquí en Cuauhtlán, el Parque de la Cruz. Es un parque grandísimo, pero que fue parte de el atrio original de la Catedral de Cuauhtlán, donde sabemos que han sido enterradas personas desde 1538 y la última se enterró en 1880. Pues imagínense toda la gente que se encuentra
bajo tierra y que fue rescatada algunos cuerpos, esqueletos, perdón, no todos, pero la mayoría está ahí debajo y sabemos esto por los archivos parroquiales que tenemos. Dentro de los muchos trabajos también, o sea, el arqueólogo también Luis Córdoba Barrada nos entregó el tema de los antiguos barrios de Cuauhtlán, donde obviamente, como en toda época prehispánica, son los principales, y pues él también, junto con el arqueólogo Francisco Osorio, también hicieron un trabajo de las de Cuauhtlán para probar su existencia, que en estas excavaciones fueron todas corroboradas debido al tamaño que existía en época prehispánica y que posteriormente fue destruido por Etrubio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, que en sus escritos nos dicen que él vino aquí a Cuauhtlán y lamentablemente lo que vino a hacer fue a destruir los templos y a hacer las labores de evangelización que se desarrollaron aquí en esta región, que fue muy importante porque de aquí de este convento franciscano partieron a varios lugares de toda esta región para hacer todo este trabajo. Pues agradezco mucho esta participación al presidente de la Mecrón, Claudio, y al Colegio Mexiquense. Y muchas gracias y buenas tardes. Finalmente agradecemos al profesor Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso por su participación. De esta manera culminamos la exposición de la producción editorial de Amecrom 2019, 2018, 2019. Agradecemos a todo el público que nos observa por este medio digital. Que tengan buena tarde. Gracias a todos y a quienes hacen posible la transmisión. Gracias al Colegio Mexiquense. Muchas gracias, doctor Claudio Barrera Gutiérrez, y a la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales por haber participado en esta feria. La participación le dará un realce muy importante a las actividades y de antemano pues queremos agradecer a la Asociación Mexiquense en general y por compartirnos estas aportaciones a la cronista de Ecatepec, Angélica Rivero López, al cronista de Tecámac, Néstor Granillo Bojorges, al cronista de Cuautitlán, Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso. El Colegio Mexiquense les agradece por esta participación.